Bienvenidos amigos de NSE a este espacio de El Encuentro con Dios, una entrevista semanal, un tema sobre el cual profundizar, y me parece que también podría ser una secuencia sobre un mismo tema. Tengo la impresión de que el tema de hoy lo va a meritar. Bueno, eso el Espíritu Santo, Dios, a través de nuestro invitado nos lo irá diciendo. Saludos a todos los amigos que se unen a la plataforma, a las diversas plataformas con NSE, Nuestra Señora del Encuentro. Hoy nos volvemos a conectar desde la ciudad de Lima. Nos puede atender una vez más una persona que nos viene colaborando habitualmente en nuestra formación, en conocer la rica fe de nuestra iglesia esperanzadora. Saludamos esta vez nuevamente al padre Víctor Libori de la Sociedad, padre, me he confundido, de la Sociedad de Misioneros de San Pablo, a ver si lo he dicho bien. Eso, perfecto. Sociedad Misionera San Pablo. Perfecto, él es director de las Obras Misionales Pontificias en Perú, está en Lima, nos recibe un momentito para comentar acerca de esta respuesta de Dios al clamor del hombre, de la sociedad, que son los santos en el contexto tan dificultoso que cada época de la historia toca vivir, y no sé si hoy tan acelerado también de un modo con todo lo que amenaza al hombre en sí, pero siempre con la luz de la esperanza. Vamos a tratar de ver un poquito a San Agustín. Yo no sé qué nos diría hoy San Agustín en el contexto que estamos viviendo también, o ya no tiene nada que decir los santos ante el contexto que se viene viviendo. Saludamos nuevamente al padre Víctor Libori. Bienvenido, padre, y adelante. Bien, un saludo muy cariñoso desde la ciudad de Lima, caluroso a pesar del frío que está haciendo, desde el corazón, con mucho cariño. Realmente estamos precisamente en este contexto del mes de agosto, que nos recuerda precisamente a San Agustín, Santa Mónica, y nos invita a concentrarnos especialmente en esta realidad que estamos viviendo nosotros. Nosotros no vivimos fuera de lo concreto, de la real cotidiano, de la política, de la vida social, de la vida inmersa en lo que es la cotidianidad mundana. No somos extraterrestres ni ángeles, es decir, todos los días tenemos que tocar y respirar todo lo que hay en el aire y en el ambiente. Sin embargo, vamos a iluminar desde este programa y les exhorto para seguir acompañando hasta el final para poder reconocer cuán importante es permitir que los santos un poco sean los que son permeables a nuestra realidad, que nos invitan, que nos iluminan, que nos ayudan a entender. Si nosotros no acudimos a Dios, abrimos nuestro corazón a su respuesta amorosa de defender la vida, la familia, nuestra realidad será lamentablemente caótica y desastrosa. Padre Víctor, perdone, qué bello lo que usted nos dice. Me parece que es el Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa Francisco también lo dice de otro modo, pero ya creo que a la Madre Teresa Calcuta también le preguntaban cuál es el mayor problema del mundo en su momento, y el Papa también respondía, el Papa Emérito, es la ausencia de Dios, que se quiere sacar a Dios de la sociedad, de las familias, de las instituciones, pero esto de una forma muy pensada. Usted nos quería compartir, y en esto la luz de los santos, desde luego San Agustín, segurísimo, y todos los santos en realidad. Pero ¿es así, padre? O la iglesia, como usted decía, es una ideología más el evangelio, el cristianismo es una ideología más, algo que se impone, o es algo realmente sí, concreto, real, que responde a las dificultades, que también en nuestro tiempo nos decía usted que vamos viendo ciertas, como lo decía Juan Pablo II, ciertos como rastros de la maldad, ¿no? La estructura del mal, vamos viendo un poquito algunas siluetas, ¿no? Así es. Mire, lo que es planificado es desde la ideología hacia una manipulación de la realidad que nosotros estamos viviendo, pero el proyecto de Dios es el proyecto auténtico. Lo que manipulan precisamente las ideologías son solamente ficción, imaginación,
Y me gustaría tocar de frente lo que es este nuevo sistema, este nuevo orden o desorden mundial que están queriendo imponer sobre el mundo y la sociedad las fuerzas que se creen que son dueños de toda la Tierra, de todo este planeta que nosotros habitamos, de toda la humanidad. Entonces, en este nuevo orden o desorden mundial, que lamentablemente es antítesis contra a la propuesta divina, comenzamos a generalizar nosotros lo que es precisamente la finalidad de este nuevo orden o desorden mundial. Comenzamos con temas, asuntos, hechos concretos que está intentando nuestra sociedad a manipular. En primer lugar, comenzamos desde el aborto. El aborto es precisamente un asunto, una realidad que no se hablaba años atrás, pero sí se habla mucho en el presente. Y estamos dando paso, legislación en un país sin dar cuenta al toque. Es decir, hay unos países que dan inicio a estas legislaciones. Inmediatamente que este país da inicio a la legislación, por ejemplo, del aborto, comienzan otros países, ¿no?, a imitar, a repetir las mismas inyecciones, las mismas ideologías en el pensamiento de las demás sociedades, comunidades y países. Por ejemplo, se inicia el aborto, digamos, aprobado en España, después es un sistema esquemático, después viene Argentina, después de Argentina viene Colombia, Uruguay, uno de los primeros, etcétera, etcétera. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? Este es el nuevo orden o desorden que está promoviendo la estructura sin Dios de lo que significa nuestra realidad que nosotros estamos viviendo en este mundo tan globalizado. Y necesitamos precisamente frenar a todo lo que impide de verdad la expansión de esta manipulación del pensamiento. Y cuando hablo del pensamiento, estoy hablando de todos estos temas que vienen recurriendo una tras otra. Después del aborto, hablamos también del matrimonio del mismo sexo, que entra precisamente como un derecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos temas que tocan mucho a las bases de la sociedad. Uno es la libertad y otro es derechos humanos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo esto inicia desde una ideología. Permítanme, con todo respeto a las personas que pueden pensar, tienen libertad de pensar lo que desean, pero inicia, por ejemplo, en el Das Kapital de Karl Marx. ¿Cómo inicia este libro? Precisamente las primeras frases. Todo ser humano nace libre. Todo ser humano tiene derecho a la libertad. Sin embargo, desde que uno nace, nos damos cuenta que toda esta libertad y derecho está continuamente encadenado. Nos atan, nos quitan la libertad, nos quitan los derechos. Nos unámonos, dice Marx. Únense. Revolución. Lucha de clases. No tenemos nada que perder más que las cadenas que nos atan. Esto es precisamente la pastilla que necesita la juventud de hoy. Lo que están viviendo en situaciones
tan sin rumbo, la incertidumbre que vive desde la propia familia o hogar hasta la sociedad en general. Y existe una situación tan lamentable de que realmente, como dice tan sabiamente el Papa Benedicto XVI, profeta que advierte al mundo, cuidado con el relativismo. El relativismo coloca al mundo en que no va a tener ningún referente de absoluto. No existe la verdad, existe mi verdad. No existe la belleza, no existe la justicia, existe mi justicia, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, la sociedad está viviendo profundamente estos asuntos, temas, uno tras otro, tras otro, tras otro. Por ejemplo, el tema del matrimonio del mismo sexo. El tema también que existe de la introducción de lo que es la marihuana en diferentes países. El tema de la lucha a favor de la mujer, con todo respeto a las mujeres. Yo no estoy diciendo que no hay que luchar para que la mujer tenga estatus en la sociedad y que realmente tenga el respeto que le corresponde. Sin embargo, esto es realmente como dominado a través de personas o movimientos que están influyendo el mundo actual, con lemas, clichés que son muy atractivos, ¿no? Entonces, tú estás viviendo sin derechos, tú estás viviendo en pobreza, tú estás viviendo sin libertad. Aquí estoy yo soy el hombre que puedo asumir precisamente en tu vida este rol. Yo hablo por ti. Yo te ayudo a pensar las cosas que te pueden ayudar a conseguir esta libertad. Y lamentablemente, pues, esto lo que se llama la inyección de estos valores, que recurren en todos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora último, el tema de que los policías son asesinos. Entonces inicia en un país, los policías son asesinos, y comienza a recurrir en los demás lugares, ¿no? Viene, pasa por Colombia, pasa por Australia, pasa por diferentes lugares. Y esta es precisamente la manipulación de dos cosas muy importantes en nuestra vida. Este nuevo orden está creando precisamente esta falsa expectativa. Es decir, pretenden que de repente yo soy capaz de defender a los pobres, pero no soy pobre, pero sí ahora voy a ser la voz de los pobres. Entonces, ¿qué sucede? De que los pobres confían en mí y me dan el poder. Y este poder, lo que sucede es lo más grave que puede suceder, porque desde luego, lo que sucede es en un plan mundial, te quitan en primer lugar la libertad. Es decir, la libertad tuya es lo que yo te indico. Y te quitan la forma del pensamiento tuyo. Entonces, tú canjeas el poder que entregas a estas personas que supuestamente van a ayudarte a llegar a la utopía, van a ayudarte a llegar a un mundo donde tú vas a tener libertad, donde tú vas a tener precisamente los derechos humanos, pero bien respetados, donde todo va a ser un nirvana, un paraíso, un paraíso. Y en cambio de esto, ¿sabe qué estamos perdiendo? La libertad y la capacidad de pensar con tu propia cabeza. Es decir,
todos estos poderes realmente están empujando hacia el pensamiento único. ¿Qué es el pensamiento único? Mire, el aborto está aprobado en diferentes países. Tú tienes que pensar como nosotros. Mire, que una mujer que tiene derecho sobre su cuerpo, tiene derecho sobre su éxito, tiene derecho para seguir caminando, pues, en desarrollando sus propios talentos y capacidades. Aborto. Entonces, intenten convencerte de esto. El matrimonio entre el mismo sexo, lo mismo. El tema de la lucha a favor de la mujer, los derechos son derechos y respetos son respetos, pero cuando va más allá de una lucha por derechos, sino comienza la ideología del género. Es decir, ¿sabes qué? Un niño, no vamos a decir que es un niño o una niña. Entonces, todo tiene que pensar ahora que un niño decide lo que es desde cuando tiene 18 años. Y todo tiene que pensar lo mismo. Este es el peligro del pensamiento único. Es decir, esta realidad que está el mundo viviendo en este momento, este nuevo orden mundial, y cómo no tocar también la pandemia. Claro, Es decir, con padre, todo respeto a todos. claro. Si me permite, padre, justo le voy a preguntar esto porque se ha podido ver este panorama que usted describe, se ha podido ver acelerado con frases, por esta circunstancia que vivimos muy dolorosa y real, muy dolorosa y real de muchos hermanos que han partido, están sufriendo, pero a veces escuchamos frases ambiguas como nueva normalidad. Por todo lado, ¿no? Nueva normalidad. Y también escuchamos frases como el nuevo reinicio, el reinicio, etc. No sé si tiene que ver esto, padre, con lo que nos viene comentando. Le dejo la pregunta y le invito a la primera pausa que ya nos toca, ¿sí? Amén. A nuestros amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, mirando siempre a Dios, pero viendo estas realidades como el Padre y nuestro invitado nos decía hoy, el Padre Víctor Libori, les invitamos a la primera pausa del programa. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña una vez más un colaborador habitual de estos espacios, el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo, y él es director de las Obras Misionales Pontificias en Perú. Se interconecta con nosotros desde la ciudad de Lima. Padre, nuevamente gracias. Y nos venía describiendo en como marco de la ciudad de Dios, que ya San Agustín en su momento también versus, digamos, en contraposición a la ciudad del mundo en el sentido peyorativo, no como creación buena de Dios, sino en cuanto a todo lo opuesto a Dios, ¿no? Entonces, nos viene describiendo usted, padre, también una realidad que por ahí vamos escuchando y le decía estas frases que, como usted dice, frases cliché, que las escuchamos con ambigüedad, ¿no? Nuevo reinicio, nueva normalidad, un nuevo reseteo. Y pareciera que es algo bueno, ¿no? Cuando uno escucha, oye, un nuevo reinicio, algo se malogra, lo vuelves a iniciar, parece algo bonito. ¿Tiene algo que ver con lo que nos viene diciendo Padre Víctor? ¿Es parte de esto que tenemos que tener mucho cuidado y los ojos abiertos? Es precisamente lo que está conectado con todo lo que estamos hablando. Esto no es un lenguaje que es esporádico, que es un lenguaje que me nace hablar. Todo está bien planificado al milímetro. Es decir, tras de todo esto hay gente inteligentísima para manipular. Es decir, tienen las capacidades. Tanta capacidad que han hecho convencer a todo el mundo que esta pandemia inicia desde un virus que es natural. Nunca hemos tenido un virus natural que después de un tiempo se muda
para ser un virus más feroz y se muda en diferentes dimensiones. No es uno, no es dos. Es decir, nunca hemos tenido precisamente en la historia humana ejemplar de algún virus cuando ataca, lleva un clímax, en algún momento comienza a disminuir y a perder fuerza y desaparece. Lo nuestro no es. Claro. Es decir, lo nuestro es ahorita, supuestamente, ahorita estamos llenos de miedo porque va a llegar la tercera ola, que van a morir más gente. Es decir, la primera enfermedad que quieren inyectar es el miedo por delante. El miedo por delante. La enfermedad, ¿por qué? Porque hay gente que realmente pues, se desmorona cuando le dice que va a morir más gente. Entonces, la primera cosa que sucede en esas personas es se le baja la autodefensa. Es decir, todo eso es un plan, es una táctica, es realmente, es una situación en que estamos viviendo tan manipulada, y tanto que necesitamos escuchar a los profetas del mundo de hoy, que necesitamos voces que realmente indican precisamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo les he contado la otra vez, permítanme repetirlo, cuando el sabio levantó la mano para mostrar las estrellas y ubicarnos, porque antes no se ubicaban con el radar, se ubicaban con la constelación estelar. Entonces el sabio levantaba la mano para saber hacia dónde estamos apuntando y dónde estamos. ¿Qué dice? Precisamente el necio quedó mirando al dedo y el sabio miró hacia dónde está apuntando el dedo, logró ubicarse donde está y hacia dónde quiere ir. Claro. Este es un signo. Y el signo, necesitamos hoy aprender a leer estos famosos signos que nos rodean, día, tarde, noche. Signo, ¿qué es? Signo tiene como finalidad indicar. Es una flecha que te dice dónde estás y hacia dónde estás yendo. Y este es el signo que tenemos nosotros que leer a través de lo que está sucediendo. ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos? Entonces, pues necesitamos ver hacia dónde vamos. Esta famosa, nueva realidad, como le están llamando. ¿Cuáles son los obstáculos de este nuevo orden mundial que quieren imponernos? Aquellos que quieren robarnos nuestro pensar y quieren robarnos nuestra libertad de amar a Dios y confinarnos, que nosotros estemos como Iglesia Católica considerados como el centro de tragamoneda. Recién abre la iglesia cuando abre la tragamoneda. El pan de vida eterna. Dios que vino al mundo para transmitirnos su presencia en forma tan extraordinaria. Considerado aquí que puede abrir la iglesia cuando se abre el tragamoneda, como si fuera ir a la iglesia. Ir a la tragamoneda es lo mismo, Dios mío. Es decir, ¿cuáles son entonces, y esto abrir los ojos y los oídos, cuáles son todo lo que estos sistemas que quieren imponer este nuevo orden, los obstáculos? En primer lugar, todas las instituciones son obstáculos. Lo que quieren crear es Estado y individuo. Estado te da la libertad. El Estado te da las expectativas que tú estás creando, ¿no? También da, material en también tu mano, también da bonos, ¿no? Dinero en tu mano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa precisamente, no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, confía en mí. Mientras mucha gente, lamentablemente, por eso el cristiano no puede ser en este momento, porque hay dos tipos de cristianos. Hay cristianos que son muy sensibles de lo que está sucediendo. Hay otros cristianos que viven recontra alienados. Y estamos precisamente en momento, hay que despertar, levántate. ¿Cuáles son entonces
los obstáculos de este nuevo orden que quieren crear los multimillonarios y imponer sobre nuestra realidad, el obstáculo principal es la Iglesia Católica, Ujú, la institución más influyente, ujú, especialmente sobre gran parte del pueblo, es la Iglesia Católica. ujú. Entonces, la Iglesia Católica es un obstáculo a estas personas que quieren manipular lo que es este pensamiento único, este orden nuevo en meter como norma el matrimonio igualitario y meter como norma el aborto normativo, meter como norma lo que es la aprobación de marihuana, la ideología del género, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, perdone La un pequeño iglesia. paréntesis. En esta descripción de estas características, también nos llama mucho la atención con el cariño que le tenemos desde los creyentes y los santos, pero hay como una excesiva preocupación de la ecología que no comprende al mismo hombre, curiosamente. Se cuida todo, pero no al mismo hombre. No sé si usted también entra dentro de esto nuevo, una excesiva sensibilidad a las especies, que hay que cuidarlas, por supuesto, pero no a los niños, ni a los ancianos, ni a los... No sé si también cabe, padre, dentro de esta descripción que usted hace de estos rasgos. Estos son precisamente las categorías que llaman más la atención. Primero el tema, las mujeres. Segundo, las indígenas, ¿no? Es decir, recién estamos manifestando que somos nosotros patriarcas, nosotros somos aquellos que pueden defender los indígenas, cuando los indígenas años que están recibiendo precisamente situaciones tan complicadas y difíciles. Hablar a los derechos de lo que tienen derecho, los pobres, los postergados. Es decir, el tema de la ecología, los profetas debían hablar cuando comienzan a iniciar el ozone layer, ¿no? El, lo que es precisamente el, el, el clima que en todos los países del mundo ahora está tan desastrosa en diferentes lugares. Yo tengo todos los días comunicación con Europa. Europa en este momento está sufriendo una calor tremendísima que no era antes, históricamente no era antes. Este ozone layer, que está influyendo al mundo entero, y el cambio climático que está causando en diferentes lugares. Es decir, coincide con la pandemia. Es decir, el ser humano está logrando a autodestruirse con lo que está sucediendo, sea con esta famosa pandemia y sea también con el ozone layer que está destruyendo y al final quemando el mundo. Es decir, necesitamos realmente estar prevenidos y preparados. Es importante proteger lo que significa, lo que es el ecosistema, pero el daño que se ha hecho ya es irreversible. Es decir, al final, según pronósticos, se aproxima cada vez más una situación que va a ser muy peligrosa sobre el mundo y la planeta Tierra. De todas maneras, ¿qué significa todo esto? Significa que cuando personas estaban devastando árboles por todo lado, a lo largo y ancho de la Amazonía, nadie habló ni un mich. Cuando estaban destruyendo continuamente con el petróleo el agua, nadie habló ni un mich. Cuando estaban destruyendo en muchos lugares y en muchas formas el mar, con tanta basura que está llegando,
nadie habló ni un mich. Ahora recién, después que existe este tremendo daño, después que existe este poder que hemos entregado en las manos de los poderosos del mundo, pues podemos estar lamentando lo que está sucediendo. Lo mismo quieren destruir la estructura de la institución de la familia. ¿Por qué tantas familias dicen precisamente son familias disfuncionales? ¿Por qué si realmente hay familias disfuncionales? ¿Por qué si de ellos está saliendo precisamente mucha delincuencia? Y cuando hay delincuentes que vienen de estas familias, ay, pobrecito, porque vienen de familias disfuncionales. ¿Por qué ningún gobierno dice que vamos a fortalecer la familia como institución para que haya educación y prevención de la delincuencia antes que suceda? Nosotros hemos hecho realmente buenos expertos de parcharlo todo después que ha sucedido el problema, la enfermedad. Pero quizá que puede ser muy tarde. La otra institución fuerte que quiere manipular y destruir también el poder es la educación. La educación. Y sabemos muy bien que mientras antes teníamos siempre educación como algo serio, algo respetuoso, el proceso educativo poco a poco está procesado a ser manipulativo. Es decir, los mismos textos que tenemos nosotros en el sistema educativo actual, pues falta mucho respeto a la dignidad humana. Y esto, lamentablemente, es algo que entró, que disimuladamente se aprobó y que siguen nuestros hijos inmersos en este mundo que quiere imponer. Es decir, nosotros regalamos el poder a personas que realmente luego nos quitan la libertad para que nos dictan su propio pensamiento y su propia ideología impuesta para que nadie tenga la libertad de poder decir que esto no es. Y esa situación realmente precaria. Contrarrestar. Padre, perdone, me hacía pensar que justo lo que estaba usted diciendo ahora último, pensando en los primeros tiempos del cristianismo, donde también se enfrentó, digamos, a un mundo contrario a la fe, el oponerse, el contrariar el poder de turno, normalmente costaba la vida a los cientos, miles de mártires que conocemos, ¿no? Actualmente, y pienso también San Agustín, con quien hemos intentado entrelazar un poco también, Padre, pero actualmente el oponerse, el tener una voz disonante, le llaman, ¿no? Algo que no vaya con lo que están diciendo todos, actualmente es posible o también hay como un miramiento, un señalamiento a quien no piensa como se quiere que se piense, lo que le llaman políticamente correcto. Es decir, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, por razones fundamentadas, digamos, con el aborto, ¿no?, etcétera, pues decir esto pareciera que también es impopular, es incluso agresivo, te dicen que estás insultando. Pasa así. ¿Qué está pasando con los que ahora, con esta descripción que usted nos dice, qué pasa con los que no piensan como se quiere imponer poco a poco? Y junto a esto, Padre, estos cambios que usted nos viene diciendo, ¿se suelen dar así de pronto o nos lo ponen poquito a poquito, no sé, como sedándonos, para que cuando ya la cosa está como crecida nos encontramos con un problema? Hace pocos años no había tanta insistencia en la ideología de género, ni en el gobierno, ni en las currículas, ni en los medios, por ejemplo, pero ya hace pocos años es de cada día y hay congresistas que están imponiéndolo, etcétera. Entonces, si nos puede comentar usted, Padre, al respecto, después de esta pausa que ya nos toca, se nos pasa muy rápido el tiempo, ¿le parece? Bien.
a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Breve pausa, que seguro ahora también veremos la luz para contrarrestar todo esto que el Padre nos viene comentando aquí en el programa Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan. Culminamos ya con el programa Hacia el Encuentro con Dios. Hoy nos vuelve a acompañar el padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. No lo dije al inicio porque él nos acompaña ya en otros programas. Él es maltés de nacimiento, bueno, arequipeño de corazón, peruano de preferencia. Bueno, lo que él nos suele comentar, pero nos viene compartiendo acerca de un tema muy importante, siempre con la visión de la fe, ¿no? La fe que no está separada de lo cotidiano, ¿no? A veces lo hacemos por conveniencia o porque no sabemos. Y veníamos tratando de evocar también la figura de San Agustín y el difícil tiempo que le tocó vivir, de suyo prácticamente la caída del Imperio Romano, una época muy complicada, y la invasión del norte, si no me equivoco, usted es padre de esa zona más o menos, y la invasión de otro tipo de cultura, entre comillas. Ahora pareciera que también tenemos enfrente nuestro la devastación de algo que habíamos venido creyendo que era como verdadero y algo nuevo que se presenta como mejor, pero usted nos viene comentando que es algo que tenemos que discernir muchísimo y tener cuidado, el nuevo orden mundial, y ante esto, ¿qué podemos hacer? Padre Víctor, adelante, le habíamos dejado también un par de preguntas. Bien, excelente. En primer lugar, no tener miedo de ser el día de hoy los mártires de nuestro tiempo, como los definió muy bien el Papa Benedicto XVI cuando habló acerca del martirio blanco. Es decir, no tener miedo si porque yo defiendo los principios cristianos, a mí me van a marginar. No tener miedo si yo defiendo los principios cristianos, a mí no me van a contratar por un trabajo, por esto, por lo otro. No tener miedo. En diferentes países vecinos nuestros ya existe esto. Es decir, cuando una persona manifiesta públicamente que está en contra de los principios que están dominantes ahora, ya está, acá dice muerto civil, ¿no? Es decir, ya está muerto civilmente, al Estado ya está muerto, no hay privilegio, tiene que pensar lo que el poder piensa. Si no, no sobrevives en esta tierra. Esa es la situación cruel y difícil que puede significar mucho para los países de América Latina. Entonces, lo que nos invita todo esto es, en primer lugar, como dice Karl Rahner, sacerdote jesuita, dice, estamos viviendo en una época ahorita que los cristianos o van a ser místicos o no van a hacer nada. Es decir, nosotros o vamos a identificar que somos gente de principios, que somos realmente personas que buscan de verdad vivir esta presencia de Dios convencidos. Es decir, yo creo en Dios no porque mi abuela me ha impuesto o porque mi madre me ha bautizado. Yo creo en Dios realmente porque he buscado y he encontrado. La diferencia entre la idea y la experiencia. Para mucha gente, Dios se queda aún como idea. Terminó ya este tiempo. Necesitamos pasar de la idea a la experiencia. Yo tengo la experiencia de este Dios vivo y verdadero y creo en él. Entonces, esto fue precisamente el paso que hizo la Pascua de San Agustín, cuando, pensando, se dio cuenta de lo que estaba muy equivocado. Se dio cuenta que la libertad que le prometió el mundo lleno de libertinaje
lo dejó vacío por dentro. Se dio cuenta de que pudo tener materialmente todo lo que quiere y quedar igualmente triste por dentro. Se queda un vacío que nadie lo llena. Y qué bonito es que llega el momento en el cual uno se ve la luz, como se dice, ¿no? Se le abre los ojos y con su capacidad intelectual de pensar lo profundo de la realidad que estamos viviendo, logró encontrar precisamente al Dios de la vida. Logró encontrar a la alegría verdadera y le dice: Señor, tarde te amé. Esta verdad tan real y tan completa, y yo vivo tan apartado de la fuente que me puede hacer feliz de verdad. Y por eso él habla precisamente a la ciudad de Dios, en la ciudad de Dios, donde realmente no hay secretismo, no hay cosas que son de unos pocos información, sino todo es transparente, todo es honradez, todo es servicio, todo es en verdad amor, todo es de verdad una economía solidaria, todo es en verdad una estructura de progreso fraternal. Es decir, conecta la propuesta cristiana, eucarística, diría yo, como vivían los primeros cristianos, donde la experiencia de la Eucaristía ha sido conectada con la experiencia de la solidaridad. La experiencia del ministerio se conectaba con la igualdad, el ministerio para servir. Y no hay personas indígenas que son marginados, sino la Eucaristía incorpora a todos y todos tienen precisamente respeto, dignidad, igualdad. ¿Por qué? Porque a lo que está a mi lado le digo hermano. Hermano, somos todos hermanos porque tenemos todos un solo Padre. Si realmente vivimos esta ideología de la Civita Dei, la ciudad de Dios, todo cambia, pero todo es un proceso. El Perú necesita, creo yo, unos 20 años, si es que quiere iniciar este proceso, y llega algún día a tener realmente civilización que realmente es una civilización del amor, de la esperanza, arraigada en Cristo y fortalecida especialmente con la Eucaristía, pan de vida eterna. Por eso necesitamos, para reiniciar estos procesos, profetas que realmente pueden conectarse con Dios y transmitir al hombre lo que Dios quiere, y pueden liderar precisamente al pueblo de Dios y al pueblo en general, a toda la humanidad, a lo que es el origen de lo que es humano. No es muy tarde mientras realmente queremos evangelizar, mientras queremos realmente transmitir la propuesta cristiana como propuesta que realmente libera, que realmente da conexión a lo eterno, que realmente da plenitud de vida en este mundo y en el más allá, una vida más plena hacia la eternidad. Padre De esto Víctor, se trata. perdone, con este panorama, como también ya así cerrando que usted viene haciendo, y lo anterior de los dos bloques pasados también, ¿por qué Dios quiere o permite, es un tema largo a lo mejor, ¿no? Un misterio también, ¿por qué Dios permite que avance así el mal? Estas estructuras, este orden o desorden, estas imposiciones, ¿por qué Dios permite? A lo mejor también nosotros no somos sinceros, ¿no? Nos preguntamos como si fuéramos, no tuviéramos nada de responsabilidad, quizá, y también debería ser parte de la respuesta, pero alguien podría ante toda esta explicación también decir, bueno, ¿qué hace Dios ante este avance del mal?
Bien, Dios no es comunista, es decir, Dios no es autoritario. Dios no quita la libertad. Hoy día estamos viendo países luchando por la libertad. Es decir, ¿por qué el hombre quita la libertad de las personas y Dios no lo hace? ¿Se cree el hombre más grande que Dios? Es decir, Dios permite que el hombre vive con la inteligencia, la sabiduría que le dio, que le ha hecho semejante a Dios, le da la voluntad para poder escoger, plena libertad de poder escoger el bien o el mal y la capacidad de amar. Mientras estas características que marcan la diferencia entre la criatura humana y las demás cosas y las demás criaturas, el hombre pierde precisamente lo esencial. Ahora, la fuerza del mal existe y está enfurecida porque la fuerza del mal tiene como finalidad destruir la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es la vida, la propuesta de Dios es la familia, la propuesta de Dios es vivir en forma fraternal. Nos dejó la Eucaristía, no para dejar las iglesias vacías, sino para que quien comulga realmente vive de la Eucaristía. Nosotros creemos y subrayamos en los documentos, Lumen Gentium, otros, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso, nosotros realmente no podemos vivir sin este alimento que nos ayuda a entender lo que significa la razón de ser del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y su destino, que es la vida plena en Dios, ¿no? Ahora, lo que necesitamos es precisamente lo siguiente. Necesitamos una buena evangelización, retomar el Evangelio y releer, meditar, vivir lo que a Dios le duele que suceda en el mundo. Por ejemplo, cuando no nos amamos de verdad unos a otros, cuando no nos perdonamos unos a otros. Cristo habla fuertemente las personas que no son capaces de perdonar, cuando no somos misericordiosos hacia el hermano que está a mi lado necesitado. Necesitamos redescubrir la riqueza del Evangelio y inyectarla en la mentalidad de las personas que están buscando la verdadera libertad, que están buscando la alegría verdadera, no la ficticia que están produciendo estos manipuladores del nuevo orden social, mundial, sino el orden real que nos da una real y verdadera libertad y alegría en Cristo Jesús. Padre Víctor, ¿son los santos de algún modo esos profetas a los cuales usted también se refería, la respuesta de Dios también para esa evangelización, para ese sembrar el bien, oponerse al mal, para contrarrestarlo? ¿Son los santos de todo tipo una respuesta de Dios a ese mal? Definitivamente que lo son y nos siguen hablando. Permítanme tomar el caso, por ejemplo, de Carlos Acutis, ¿no? Beatificado, en proceso de beatificación. Mire qué sucede en nuestra vida. Un joven de nuestro tiempo vivió precisamente hace unos años atrás, sucedió que él descubrió en su vida el poder de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? No es este ejemplo que sigo repitiendo cada vez que hablo de la Eucaristía o de abrirnos a Dios en este mundo. No es nada de mi abuela y mi bisabuela. Este es un joven que se ha muerto precisamente tan conectado, tan enchufado en la divinidad. Y es un ejemplo para todos que si queremos de verdad ser alegres y felices, pues lo que necesitamos es manifestar que somos seres humanos, manifestar que somos creados a imagen y semejanza de Dios, manifestar que somos sabios, porque no buscamos
y absolutizar lo material, lo efímero, lo pasajero, porque la voluntad que tenemos es una voluntad que nos lleva a escoger el bien para ser felices de verdad, alegres de verdad, y que nos hace entender que el único camino es el amor. En una bendición que tenía el día de hoy, especialmente en un lugar notorio, he dicho esto ante las autoridades civiles y políticas. Nuestro país no encontrará ningún progreso si va a expulsar a Dios. Claro. Vencer siempre el mal con la fuerza del bien. Qué bien. Y espero. Claro, así es, Padre. Como usted bien nos comenta y nos dice, tenemos que despedirnos, ya nos marca la hora, Padre Víctor, esta frase, vencer al mal a fuerza de bien de la Sagrada Escritura, que puede ser con lo que podamos quedarnos. Mi mente personalmente también se dirige a aquella mujer, Padre Víctor, que pisa la serpiente, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, y nos acompaña como madre. Le pedimos, ojalá que podamos volvernos a encontrar para seguir viendo temas de estos, Padre Víctor, y que nos dé ahora la bendición del Señor para todos los amigos de NSE, ahora que nos despedimos. Amén. Queridos amigos, ánimo, ánimo, ánimo. Vencer el mal con la fuerza del bien es creer en una sociedad distinta, una sociedad que no está lleno de divisiones, de rencores, de resentimientos, sino una sociedad que busca que Cristo realmente sea aquel que se hace presente en nuestra sociedad y la civilización del amor. La Virgen María nos acompaña en nuestro caminar. Sí, puede haber una sociedad distinta, diferente, siempre y cuando retoma el Evangelio y vive el mensaje que Cristo nos transmitió y ser almas eucarísticas sabiendo compartir solidariamente, que todos sepamos vivir como hermanos, sin exclusión ni diferencias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, su familia, y los acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, para construir esta civilización del amor, vencer el mal a fuerza de bien, está la programación de NSE. Hasta pronto.